Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar el Getty Center, que es un museo de aquí de Los Ángeles y que está muy lleno de historia, de jardines y paisajes espectaculares, así que bueno, síganme en esta nueva aventura. Aquí estamos todavía en la parte de afuera, ya nosotros pasamos el tren y están estas esculturas aquí al aire libre. Al parecer esta se llama Aire, allá que está otra a lo lejos, pero estamos completamente en las montañas. Todo esto son las montañas de Santa Mónica, si no me equivoco. Estamos cerca del área de Brentwood, Bel Air, por esa área. Entonces, como estamos en el tope de una montaña, todo se ve súper bonito. Bueno, la verdad es que después de tanto tiempo viviendo aquí en Los Ángeles, yo nunca había venido para el Getty Center y la verdad que es un lugar súper bonito. Si es un día que quieran visitar esto, el acceso es completamente gratis. Solamente tienes que reservar por internet y agarrar tickets como para poner las horas. Yo imagino que eso es algo también que tenga que ver con los temas de la pandemia, pero es completamente gratis, pero sí tienes que pagar parking. Entonces el parking es $20 antes de las 3 de la tarde y después $15 de 3 a 5 creo que es, y después a partir de ahí $10. Estamos en el tope de la montaña. Estamos a 900 pies sobre el nivel del mar y todo esto fue pensado para que la gente pudiera ver esto. El lugar Getty viene de un señor llamado J. Paul Getty, que vivió aproximadamente entre 1892 a 1976, si no me equivoco, y él era como que un coleccionista de arte, amaba todo esto, y en algún momento de su vida él comenzó a crear una colección y armó un área especial de su casa para convertirlo en museo. Ya avanzada su edad, él quería convertir ya todo eso en un museo y que cuando él falleciese, todo esto quedara como para la posteridad y todo el mundo pudiera venir y visitar estas cosas. Entonces hay dos lugares, el original es el Getty Villa y después su expansión llegó a este lugar que es el Getty Center. El original, el Getty Villa, está entre Pacific Palisades y Malibu, que no es demasiado lejos de aquí, o sea, son como que las mismas montañas que se conectan, pero este ya está como un poquito más hacia la ciudad. Entonces aquí vamos a encontrar mucho arte americano, europeo y arte que está desde los 1800 hasta el día de hoy. Por lo menos también hay jardines y bueno, más o menos vamos a ir mostrando, les voy a ir mostrando todo esto, lo vamos a ir descubriendo juntos porque es la primera vez que vengo. Entonces bueno, aquí ya por lo menos aquí está la entrada oficial y aquí afuera está unas esculturas y la vista a la montaña. Entonces nada, vamos a ver qué tal, qué encontramos por aquí. Bueno, al entrar, estamos aquí en la entrada. De aquí podemos encontrar como la historia y el homenaje al señor Getty. Entonces aquí en esta parte uno se puede descargar la app. De hecho ya me la descargué, aquí la tengo. Entonces aquí podemos ir viendo, vamos a ir viendo todo el tema de la historia de este lugar. Oh my god, whatever. Entonces bueno, aquí vamos a ir viendo todo esto tiene playlist, te pueden ir explicando. Sería bueno si te traes tus audífonos porque aquí puedes escuchar todas las historias del arte que tienen expuesto. Y bueno, aquí les doy también la historia del señor Getty. Bueno, el día de hoy me acompañan mi mamá y mi prima, esperando mientras yo termino de echarles el cuento. Bueno, yo había agarrado la guía en inglés, pero bueno, también tiene en español y en todos los idiomas, así que aquí les iré mostrando. Aquí está todo el mapa de recorrido. Un tip que les doy es que en la app pueden cambiar el idioma y bueno, por lo menos pueden seleccionar en español. No todas las obras pareciera que están en español, pero aquí al principio sí sale audioguías en español. Entonces si tienes audífonos y eso, puedes ir escuchando la historia del arte que vas viendo. No sé si se oiga. Se puede ver la aplicación muy fina de pintura oscura. Pero ahí está. Esta pintura es de 1530 también. Bueno, y más o menos les voy a ir mostrando algunas colecciones que tienen aquí de arte, pero no les voy a mostrar todas porque el lugar es inmenso y bueno, si así llegan a venir,
ya se dedican a ver todo esto con sus propios ojos. Este es de 1580. Miren el detalle de todo esto hecho en madera. Miren esto que encontramos aquí. Family Fun, diversión familiar. Lo tienen en inglés y en español. Dice, tome uno. Es gratis. ¿Y qué es lo que tiene? Como que podemos hacer un juego de encontrar cosas, ¿no? Detective de arte. Entonces aquí van poniendo como distintas cositas. Y bueno, y lo vas como desprendiendo, ¿no? Vamos a intentar jugar a ver qué sale. Ajá. O sea, este libro escrito a mano es de 1390. O sea, como impresionante como está todo tan conservado. Es de Francia. Qué locura. Y así podemos encontrar todos también en exhibición. Este es el área como más católica. Entonces todos estos libros están como relacionados a la natividad, a la crucifixión. Todos estos temas. Esta pintura me llama la atención porque se llama Lucrecia y es basada en una mujer que se llama Lucrecia, que lamentablemente fue violada por el hijo del rey. Entonces la artista que la pintó resonaba mucho con la historia de ella porque ella también sufrió violación muy joven y al parecer esta pintura y esta artista como que fueron una de las personas más influyentes que en el siglo XVII en Italia, y que también fue como un símbolo del movimiento de la fuerza femenina porque ambas sufrieron de abuso sexual. Bueno, esta sección lo incómodo es que el piso rechina mucho. Aquí como nos miran desde el techo. Bueno, aquí ahorita hay una brisa horrible porque ya va a comenzar a bajar el sol, comienza a hacer más frío, pero miren esta vista de la autopista, si no me equivoco, la 405, y la montaña. Bueno, esto es lo que sucede en este momento. La brisa está fuerte, de verdad que sí. No sé qué temperatura estemos ahorita. No está haciendo tanto frío, la verdad. 19 grados, no está tan mal. Qué locura. Este señor me parece que está súper acorde para este ambiente. Con esta brisa, mira, este está súper abrigadito. ¿Quién contra él, pues? Bueno, yo creo que lo que sé que me haya peinado ya no se perdió. ¿Tú estás? Quítate la máscara. Qué locura. Ahora sí se calmó. Ok, ya no. Oh my god, ya va. Uno no puede, es que no hay una parte donde digas como que, ya está, puedo poner cabeza para acá. El viento viene como en todas las direcciones. Esto está difícil de manejar, de controlar. Oh my god. El que más disfruta esta brisa es está contento. ¿Qué pasó por la mente del escultor? Libre, libertad total. Les presento una vista de Los Ángeles. Bueno, de hecho aquí tienen la explicación de qué es lo que hay cada cosa enfrente de nosotros. Está la autopista 405, Brentwood, Long Beach, San Pedro, el hospital de los veteranos, la península de Palos Verdes, el aeropuerto, Venice Beach, la isla Catalina Island y Santa Mónica. Y todo esto es lo que vemos aquí en tiempo real. De hecho, el jardín, aquí está como que la foto todavía no había crecido mucho. Y aquí ya miren cómo ha crecido muchísimo. Más zapatos rechinando.
La turista. Bueno, y aquí llegamos al jardín central. No sé mucho, pero ahorita ya vamos a bajar. Pero qué bonito está esto. Aquí también tienen como distintas especies de árboles. Decoración. Está todo de verdad muy bien pensado. Miren esto, por ejemplo, qué bonito. Y aquí como lo más resaltante de la parte exterior del museo es este, que es de arriba, así como súper lindo. Wow. Es que aquí le hicieron esta forma a este árbol colocando estos tubos, pero miren, se hace súper bonito desde afuera, o sea, desde lejos se ve como de mentira. Le hicieron como una forma artificial a esto que se ve muy interesante, se ve muy mágico, la verdad. Bueno, esto va cambiando de color mientras lo muevo, así que me perdonan si de repente se ve muy oscuro. Ya ahorita va a atardecer, ya son las 5:17. Es que esto se ve súper japonés. Y miren aquí hasta el agua, cómo va, están los puentes. Y ahorita vamos a ir a esta parte de las flores. Miren qué lindo esto. Este es el laberinto de estos arbustos con las flores. O sea, tiene un diseño muy bonito. Y bueno, alrededor ya pueden pasar aquí a caminar y pasear. Pero yo creo que esta es la parte exterior es más bonita que tiene el Getty Center. Despelucadas, están despeinadas de pana. Qué bueno. Y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Esto es simplemente como una idea si estás en Los Ángeles y quieres hacer algo diferente y gratis, porque el parking no es gratis. Si vienes en carro no te va a salir eso gratis, pero la entrada sí. Y puedes venirte con toda la familia y pasar un día diferente. La verdad que está súper bonito. Me estoy congelando porque está haciendo demasiada brisa. Como estamos en la montaña y está ya bajando el sol, hace mucho frío. Pero bueno, con este fondo aquí los dejo. Les voy a dejar toda la información abajo, el link para poder entrar a reservar los tickets y toda la información de cómo llegar, la dirección, se les dejo allí. Y nada, si les gusta el arte, estar en espacios abiertos, y si de repente un día quieren hacer una cita aquí, hacer un picnic o algo diferente, también se pueden venir para acá, porque vi que varias personas se pueden traer sus cositas de picnic, solo que no puedes traer alcohol, quizás es solo eso. Pero para hacer algo diferente y a bajo costo, puedes venir al Getty Center. Yo me despido con mis velos despeinados y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.